Bueno, eh, la semana pasada hice una introducción general a la mitología y al caso particular de los mitos griegos, que es lo que estamos estudiando ahora. Esta charla estaba dirigida a las personas que quisieran embarcarse en estos cursos o para los que se han incorporado recientemente o incluso también para quienes se han reincorporado después de un largo tiempo de no estar conectados. Si no han visto el programa, pues se los recomiendo, creo que es muy importante, creo que da un panorama general de lo que estamos haciendo y lo que vamos a realizar el día de hoy, pues es aterrizar muchas de estas cosas a lo que estamos estudiando en este momento, que es la última etapa del ciclo troyano, que les llamamos los nostoi o los regresos. Es decir, las historias de los héroes que después de haber peleado en Troya van a volver. Y la primera parte de este curso, digamos, el primer módulo, va a estar dirigido a las mujeres troyanas. Quizás aquí deberíamos de empezar a hacer la primera precisión. No estamos hablando con las mujeres troyanas de un regreso, ¿verdad? Es en realidad lo contrario. Ellas van a ser desterradas, van a ser llevadas fuera de su patria en condiciones realmente lamentables y con un sufrimiento inmenso. Entonces, vamos a empezar con las troyanas, vamos a continuar con el regreso de Agamenón, contado principalmente en la trilogía de Esquilo llamada La Orestíada, que abarca tres tragedias que son Agamenón, Coéforas y Euménides, y vamos a terminar con el último de los regresos, que es el de Ulises. ¿Cuál es el elemento que unifica todas estas distintas historias? Bueno, pues el de las consecuencias de la guerra, estas que van a implicar tanto a los vencedores como a los vencidos, obviamente, y que van a tener muchas ramificaciones, como no puede ser de otra forma, porque las secuelas de una guerra son múltiples, sus estragos son muchos, a veces incluso hasta peores que las guerras mismas, y obviamente esto fue un material muy valioso para la literatura que, digamos, se desarrolla a partir de estos regresos. Les voy a dar una semblanza general de este primer módulo, al que le he llamado Las Troyanas, Lamento y Canción. Y está fundamentado en algo que solemos llamar una trilogía falsa de Eurípides. Y le llamamos así porque en realidad estas tres obras no fueron representadas al mismo tiempo y como parte de una trilogía como tal. Sin embargo, como tienen el mismo tema, como son del mismo autor, pues a veces se dice que esta es la trilogía troyana de Eurípides. Las tragedias que vamos a ver son troyanas, Hécuba y Andrómaca, que fueron representadas en el sentido inverso de como las acabo de nombrar. Es decir, Andrómaca fue la primera en representarse, después Hécuba y la última fueron las troyanas. ¿Por qué nosotros entonces las vamos a ver al revés, troyanas, Hécuba y Andrómaca? Bueno, como explicaba la semana pasada, en mitografía pues nosotros abrevamos de estas fuentes literarias, pero luego se les va a dar un ordenamiento narrativo para hacerlas coherentes, para darles, digamos, un sentido en la narración, y por lo mismo vamos nosotros a verla en este sentido. Troyanas, Hécuba y Andrómaca. Son tragedias que también van a tocar el tema de género y que no es casualidad que han sido estudiadas por helenistas y feministas, perdón, como una francesa muy importante, Nicole Logo, que escribe, entre otros, La voz enlutada, otra helenista, esta americana, Casey Due, que escribe El lamento de las mujeres cautivas en la tragedia griega. Este título lo estoy traduciendo, no existe en español, en donde esta mujer va a estudiar los trenos. Trenos es la palabra en griega para lamentos de estas mujeres cautivas. Y una de las cosas que va a proponer es que en este lamento de las mujeres que han sido tomadas como botín de guerra,
vamos a poder atestiguar una tradición oral femenina muy remota, que de hecho nosotros ya empezamos a ver en las épicas. Se acordarán de los trenos de Briseida en el momento en el que muere Patroclo, aunque en el fondo también o principalmente o indirectamente es de Aquiles, el lamento de Andrómaca cuando muere Héctor, el de Hécuba, inclusive hasta el lamento de Helena. Bueno, todos estos lamentos que luego vemos en las tragedias tienen un antecedente en la poesía épica y probablemente nos podríamos remontar incluso a la misma tradición oral en donde a través de estos rituales funerarios, de los cantos de dolor que se hacían en ellos, pues hay toda una tradición oral, después literaria, que va a relacionar el lamento con el canto femenino versus lo que podríamos llamar las historias o los cantos de proezas emitidas por los hombres, lo que no significa que los hombres a veces no se lamenten como mujeres o incluso como aparece en un momento en la Odisea, que Ulises se lamenta como si fuera una troyana. Bueno, estas tragedias van a retratar la injusticia de estas mujeres que ni provocaron la guerra, a excepción de Helena, pero Helena no era originalmente de Troya, ni la pelearon, ni mataron a nadie, y que casi que mejor les hubiera convenido morir en la batalla antes que enfrentar de la noche a la mañana este cambio brutal de pasar de ser mujeres de la aristocracia, con servidumbre, grandes reinas y demás, para convertirse exactamente en lo contrario. Entonces, en estas tragedias va a ser muy característico y muy importante, a manera de una especie de mitema o mitologema, esto de las mujeres cautivas y de lo que implica todo ello. Pero no es exclusivo de estas tragedias que vamos a estudiar. Por eso decía que es prácticamente un subgénero en sí mismo. En algún momento antes hemos visto Los siete contra Tebas. ¿Se acuerdan de esa tragedia que está basada en el conflicto entre los dos hijos de Edipo, Eteocles y Polinices? Y ahí el coro de estas mujeres tebanas se lamenta por lo que va a ser de ellas si es que la ciudad de Tebas cae. En esa ocasión, por cierto, no cayó, pero ahí aparece el lamento de estas mujeres. Lo vemos también en otra obra de Eurípides que se llama Las Fenicias. Entonces, es algo que aparece constantemente dentro de las tragedias y que nos lleva a una pregunta que creo que es muy interesante en relación a por qué los atenienses, los griegos, pero los atenienses, para decirlo de forma más concreta, estaban tan interesados o tan preocupados por los apuros, por las desgracias de estas mujeres a las que en algunos casos la tradición a la que ellos pertenecían, la de los griegos, las habían dejado en esa misma indefensión. Entonces, ¿de dónde viene el interés de representar a estas mujeres cautivas cuando que en cierto modo tú fuiste el victimario de ellas? Entonces, es una pregunta hermenéutica que creo que es de la mayor importancia para este módulo que vamos a empezar. Y hay un antecedente de esto en la obra con la que vamos a iniciar este nuevo módulo, que es la de los persas de Esquilo, que he incluido a manera de una especie de entremés, un entremés no cervantino, que espero que abra el apetito, que ciertamente no toca el tema de género, aunque tampoco está excluido, y que vamos a verla por varias razones. A ver, en primer lugar, es una de esas tragedias que yo digo que son imperdibles. En primer lugar, es una tragedia que es la primera que ha llegado a nosotros de todas las tragedias que conservamos. E insisto en esto, de las que conservamos. No es que antes no se hayan escrito otras tragedias, pero la primera que ha llegado a nosotros completa de todos los de todos los que hicieron tragedias, es precisamente los persas de Esquilo. Y como solemos decir, la primera, pues siempre va a ser la primera.
Entonces, por otro lado, ya había yo mencionado que es la única de todas las tragedias que hemos conservado que no tiene como argumento un mito, que no está inspirada en una historia mítica. Entonces, esto también la hace muy particular o muy singular. Eh, Tal vez en este momento tú te preguntes, bueno, y entonces si es la única que no está inspirada en un mito, pues no sería de todas las tragedias precisamente aquella que nos podríamos saltar. Bueno, es una pregunta muy válida y espero a lo largo de la clase responder al hecho de por qué, aunque no está basada en un mito, no la podríamos saltar. Y por último, pues hay una razón de carácter histórico, mitológico, que es una efeméride. Acuérdense que las efemérides, ¿no? Son una de las pervivencias de esta visión hasta cierto punto cíclica del tiempo, no estrictamente lineal, en donde se dan, digamos, aniversarios, en donde se va a celebrar o se va a lamentar un suceso histórico. Entonces, el año que acaba de terminar, el 2020, se cumplieron los 2500 años de las guerras médicas. Entonces, esta es otra razón muy importante para revisitar la tragedia de los persas, que está basada precisamente en este hecho histórico que son las famosas guerras médicas que marcaron la historia del mundo occidental y que enfrentaron a los griegos, que en aquel entonces eran muy poca cosa, con el gran imperio de aquel entonces, que era el imperio persa aquemenida. Entonces, como lo que vamos a ver el día de hoy es una tragedia basada en un hecho histórico, pues resulta todavía más importante hacer una contextualización de este tipo y también aterrizar en algunas cuestiones geográficas que, además de hacer la clase un poco menos pesada, nos van a ayudar a situarnos en el contexto histórico de esta tragedia que se inspira en un suceso de esta índole. Entonces, vamos a ir a las imágenes y espero que con ello podamos trabajar con mayor facilidad. Esperen un tantito. Ok, bueno, entonces estamos en el ciclo de las troyanas. Hoy estamos viendo los persas. El subtítulo es Historia convertida en mito. Y aquí tenemos este tazón de oro magnífico con estos dos leones que pertenece al imperio persa. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a tratar de entender cómo es que se desarrolló esta dinastía. Los persas aqueménidas, porque hubo muchas dinastías persas, pero estamos ahorita hablando de los aqueménidas, van a tener, digamos, dos ramificaciones. A la izquierda, en color rosa mexicano, está la línea que llamamos de los medos. Y en azul está la línea que viene a ser propiamente aqueménida. El nombre de Aqueménida pues viene del antepasado epónimo que se llamó Aquemenes, del que no tenemos ni idea, y que va a desembocar en el personaje probablemente más importante de esta genealogía, que es Ciro II, Ciro el Grande. Ya lo ven allí en color verde. Entonces, este Ciro II o Ciro el Grande va a heredar de su padre, Cambises, un imperio ya muy grande porque incluía a Egipto, y va a conquistar la línea, digamos, rosa, que es la que corresponde a los medos. Por lo tanto, este nombre que les daban los griegos de medos y por lo tanto guerras médicas, pues no es un nombre muy exacto en términos de lo que es el conocimiento de los persas, porque ya no eran medos, eran persas a partir del momento en el que Ciro triunfa sobre los medos y va a juntar estos dos ramales y va a extender las conquistas que allá le había dejado su padre. Entonces va a extender el reino, el imperio, perdón, lo va a extender hacia Siria, Mesopotamia, desde luego, y todo lo que hoy viene a ser Turquía, es decir, Asia Menor. Entonces vamos a tener un imperio enorme que va a continuar a lo largo de 2 siglos hasta que en el siglo IV
llega Alejandro Magno y para vengarse de lo que le habían hecho los persas a los griegos, pues va a destruir esta dinastía aqueménida que tuvo 2 siglos de esplendor, pero que su momento más álgido es en el siglo V antes de Cristo. Entonces, en esta otra diapositiva tienen ustedes toda la dimensión de este impresionante imperio que iba desde la India en el oriente hasta Bulgaria en el occidente. Ahí pueden ver Tracia, hoy viene a ser Bulgaria, en una parte de Macedonia también, Egipto, toda la parte de Fenicia, Siria, etcétera, etcétera. Por cierto, recuerden que Ciro el Grande, muy conocido sobre todo en la Biblia, porque fue quien al conquistar Babilonia permitió el regreso de los judíos que estaban deportados allí. Por eso en la Biblia Ciro el Grande es tratado con una gran, o con una visión muy positiva acerca de él. Entonces tenemos este enorme imperio que se le llama así y no reino, porque la diferencia es que en un imperio se están juntando una serie de grupos culturales de diferentes lenguas, diferentes costumbres, distintas religiones, y que van a ir siendo conquistados para terminar perteneciendo, en este caso, al imperio de los persas aqueménidas, que tenían, entre otras cosas, la virtud de que en el momento en el que lograban esa conquista militar, o a veces por su poder casi que ni hacía falta esa conquista militar, permitían que sus distintas provincias permanecieran y tuvieran su lengua, su religión, inclusive buscaban gente que fuera importante dentro de esos lugares para que fueran los que después conoceríamos como sátrapas. Las provincias persas eran estas satrapías y de ahí hemos heredado la palabra sátrapa, una palabra que por cierto tiene una connotación negativa, nosotros la utilizamos para referirnos a alguien que es un gobernante despótico y demás, y que tiene esa connotación negativa en parte por la visión que tenían los griegos acerca de estos personajes. Entonces estamos hablando de un imperio multicultural, de una dimensión enorme, que fue el gran poder en el siglo V antes de Cristo. Entonces, esto es lo que representaban. Van a tener varias ciudades importantes, una de ellas Persépolis. Aquí tenemos un dibujo que pues trata de hacer una reconstrucción de lo que fue Persépolis. El sitio como tal sigue existiendo, es muy importante, está en Irán. Por demás está decir que cuando hablamos de los persas, su núcleo geográfico es lo que hoy llamamos Irán, y de hecho se llamó Persia hasta todavía el siglo XX. Y aquí tenemos entonces a Persépolis recreada en este dibujo. Hubo otras ciudades importantes, las voy a mencionar regresando a la diapositiva anterior, como por ejemplo fueron Susa, Ecbatana, la misma Persépolis, y Susa va a ser muy importante porque la tragedia de Esquilo se va a desarrollar ahí, ¿no? Entonces, y luego por acá otras ciudades importantes como podrían ser Sardes, en la región de Libia. Bueno, entonces tenemos este gran imperio, este poder extraordinario, y bueno, una de sus grandes aportaciones culturales son estos bajorrelieves bellísimos, en donde aquí tenemos la figura de Darío I. Este Darío que se ha representado aquí como una esfinge. Acuérdense que la esfinge, que luego vemos en la mitología griega, pues tiene toda una tradición oriental. De hecho, ya lo hemos platicado en otros momentos, los griegos van a tomar muchos de sus mitos de Oriente y la imagen de la esfinge pues viene evidentemente de esta tradición. Así que aquí tenemos un bajorrelieve en Susa de Darío I, Darío el Grande. Bueno, de estos persas hemos heredado algunas cosas. Por ejemplo, ya lo decía, la palabra sátrapa, que es así, es negativa.
otras que tienen una connotación un pelín más positiva, sobre todo si nos gustan los pistaches, ahí hay otra palabra en persa que hemos heredado, y una que sin duda tiene un carácter muy positivo, que es paraíso. Paraíso es una palabra de origen persa, era el nombre que ellos les daban a estos jardines, por eso les he puesto aquí un jardín persa, no de aquella época, evidentemente, no ha sobrevivido del siglo V hasta antes de Cristo hasta nosotros, sino es un jardín iraní, digamos, antiguo, pero no de esa antigüedad, eh, pero sí el término que ellos utilizaban para referirse a estos grandes cotos en donde los animales estaban, digamos, encerrados, pero en un espacio muy grande, y los reyes persas lo utilizaban para practicar la cacería. Los griegos solían burlarse un poco de esto porque decían, qué chiste ir de cacería cuando que los animales, aunque prácticamente no se vea, pero están ahí encerrados y los han llevado allí. Bueno, pues ya, parte de los conflictos entre los persas y los griegos y las visiones que tenían unos de otros. Nosotros hemos heredado la palabra paraíso, que quiere decir jardín, un jardín cercado. Eso es un paraíso. Bueno, vámonos entonces ya a las representaciones que tenemos del mundo clásico. Este se llama la Copa de Edimburgo y es un fondo de un kílix en donde tenemos el enfrentamiento entre un hoplita y un persa. Entonces, el hoplita está de pie, lo vemos con su capa, con su escudo, su caballo alado, y está desnudo. Y esto va a contrastar con el persa, con el que está luchando allí, que se encuentra en una postura totalmente diferente, con un sable, con este gorro frigio, y a diferencia del griego, pues no desnudo, acuérdense que los griegos peleaban desnudos, sino que está muy vestido, al menos era la idea que tenían los griegos acerca de los persas, con un traje muy ornamentado y que está por debajo del ateniense, como no podía ser de otra forma en una cerámica del siglo V antes de Cristo. Bueno, pues entonces aquí tenemos una representación, una primera idea de cómo los griegos están viendo a los persas, que va a ser muy importante por la tragedia que vamos a ver el día de hoy, y obviamente la visión que tenían de Darío. En esta cerámica vemos el mismo personaje, está a la izquierda y a la derecha, solo que en blanco y negro y a color, y pueden ver pues todo este lujo oriental, todo este ornato, toda esta filigrana, toda esta sofisticación, riqueza, en fin, muchas de las cosas que los griegos asimilaban con los persas, con Oriente, y que de una o de otra manera han llegado hasta nuestros días como parte de un imaginario cultural. Entonces aquí está Darío como un gran rey con toda esta fasto, con todo este ornato. Y vámonos ahora a este mapa que pues lo vemos constantemente porque nos resulta extraordinariamente útil para situar cosas en términos geográficos. Entonces, aquí está el imperio persa, que ya vimos que iba desde la India hasta Turquía y un poco más allá, y obviamente está dominando en el siglo V esta región. Ya Libia es una parte de ese imperio persa, su ciudad más importante va a ser Sardes, y vamos a tener el origen del conflicto entre los persas y los atenienses o los griegos, ¿verdad? Precisamente en esta región que es tan importante, que es Jonia, ¿no? Entonces, aquí encontramos ciudades como Esmirna, como Mileto, como Éfeso, que acuérdense que toda esta costa era de habla griega, de lengua griega, ajá, y que de hecho ellos venían de migraciones que se habían hecho del continente hacia esta región. Entonces, había una liga cultural muy importante, particularmente entre Atenas y estas regiones de Jonia. También valdría la pena recordar que Homero, si existió, escribió esta Ilíada y esta Odisea
en un dialecto jonio. Por lo tanto, las ciudades que se ponen como las posibles cunas del Gran Homero, pues son ciudades jonias como Esmirna o otras más. Y además, recordemos que Pisístrato, en la época todavía de los tiranos de Atenas, es el que manda a escribir la Ilíada. Por lo tanto, hay una relación muy, muy estrecha entre Atenas y Jonia. Y particularmente con una ciudad que nos suena por el gran presocrático, Tales, que es Mileto. Entonces, Atenas y Mileto tienen una relación muy afín. Esto es algo que vamos a ir viendo a lo largo de este módulo, y es como de alguna manera los atenienses van a sentir más afinidad con estas colonias jonias, a veces que con los mismos que vivían cerca de ellos, los tebanos, que fueron sus grandes rivales, los espartanos, pues no se diga. Entonces, como que los atenienses siempre veían que en realidad su relación más estrecha era con estos jonios. Bueno, entonces, ¿de dónde surge el conflicto? ¿Cómo se enciende la mecha, por decirlo así? Bueno, pues resulta que estas ciudades, ya lo había mencionado en el caso de la región de Lidia, pues van a ir siendo dominadas por los persas. Ellos además les permiten seguir teniendo su religión, su cultura. Ellos nunca se metieron en asuntos de cambia tu religión, cambia tu lengua y cosas por el estilo. Lo respetaban. Lo único que pedían era que les pagaran impuestos. Entonces, incluso a muchas de estas ciudades les convenía venir a formar parte del imperio persa por todas las calzadas que habían creado, que fueron antecedentes de los romanos, tenía servicio postal, en fin, había estos caminos que favorecían el comercio y por lo tanto la riqueza de las ciudades. Entonces, pues no había en principio tanto problema. Pero hay un personaje que se llamó Aristágoras. Aristágoras en Mileto tiene la brillante idea de que quizás para quedar bien con el mismo Darío va a emprender una campaña de conquista sobre la isla de Naxos. Ahí la estoy marcando en el mapa. Y esa conquista pues va a terminar fatal, ¿no? Las cosas van a ir muy mal, pierde Aristágoras y muy probablemente por temor a las represalias de Darío, pues lo que va a hacer es poner de acuerdo a todas estas ciudades jonias y tratar de hacerle frente a Darío y a los persas. No fue muy buena idea porque finalmente Darío llegó, destruyó Mileto en el año 494 a.C., se llevaron a toda la población deportada a Babilonia, los sobrevivientes, y el problema fue que los atenienses fueron a ayudar a Mileto para enfrentar a los persas. Y esto no le gustó a Darío para nada, y allí es donde se va a originar la primera de las guerras médicas o de las mal llamadas guerras médicas. Entonces, espero que el contexto histórico haya quedado más o menos claro y vámonos ya directamente con esta primera de las dos guerras. Heródoto, este historiador, nos dice que fueron 200.000 soldados persas a atacar directamente a Atenas en una llanura, que es la llanura de Maratón, que está a 42 kilómetros de la ciudad de Atenas. Pues 200.000 efectivos, pues suena la verdad un poco exagerado, deben de haber sido otra cantidad, 20.000 o algo por el estilo, pero 200.000, la verdad es que no suena muy creíble, pero ciertamente un ejército muy grande, conformado pues por todo este mosaico multicultural de los persas. Por lo tanto, había de todo, egipcios, fenicios, persas mismos, etcétera, que van a llegar allí en un momento en el que, pues, Atenas es, vaya, una ciudad, pero nada importante. Este es un ataque que, si lo pensamos, viene a ser algo así como David contra Goliat, ¿verdad? Es
una superpotencia que va a atacar de una manera abusiva y artera a una pequeña ciudad, y pues estos atenienses van a tener que defenderse como mejor puedan. No tienen un ejército como tal, entonces se organizan al mando del general Milcíades, y pues los que están armados, pues irán armados como mejor puedan, y los que no, con piedras y con palos, pero pues van a enfrentar la batalla de Maratón. Y aquí viene la famosa leyenda de Filípides, que se considera el primer maratonista de la historia, porque hay dos versiones. La más creíble es que en el momento en el que ya saben, porque ya han desembarcado los persas cerca de la llanura de Maratón, que van a ser atacados, se va corriendo desde, pues, imagínense la carrerita, desde Atenas hasta Esparta en el Peloponeso. Este trayecto es medianamente largo, son como 230 kilómetros, como esté corriendo de aquí a, no sé, a Querétaro o algo por el estilo. Entonces, se tardó 2 días en llegar, y cuando finalmente lo hizo, exhausto, ¿verdad? Les dice a los espartanos: por favor, vénganos a ayudar porque ya llegaron los persas y van a acabar con nosotros. Y los espartanos le dicen: uy, qué pena, qué cosa tan terrible, no, pues sí, es una desgracia, pero ahorita no podemos ir. Vamos a ir, sí, pero después venos un ratito y ahí vamos, ¿no? Total, que se regresa Filipides ahí a Maratón, pues dando por sentada la derrota segura, igual que los que se habían quedado en la ciudad de Atenas. ¿Y cuál va a ser la sorpresa? Que con una táctica militar, porque quizás en eso sí eran superiores los griegos a los persas, los van a derrotar de manera increíble en la batalla de Maratón. Para hacer una analogía con la historia de México, pues hagan de cuenta que esto es como la batalla del 5 de mayo en la que le ganamos al ejército francés. Pues lo increíble sucedió, ganan los atenienses propiamente con ayuda de otros, y aquí tenemos a la izquierda una columna relativamente moderna que celebra el triunfo de la batalla de Maratón, y a la derecha un lugar muy emblemático que es el túmulo de los atenienses, el lugar en donde fueron enterrados los atenienses que murieron en la batalla de Maratón, que según Heródoto fueron 192. Otra cifra no muy creíble, ¿verdad? Una cosa es que hayas ganado y otra cosa es que nada más hayan muerto 192. Bueno, estas cosas ya sabemos que son inciertas e incomprobables, son leyendas heroicas, y de todas maneras nos hablan de cómo ya hay todo un prestigio y todo un sentido muy grande del honor de haber participado en esa mítica batalla. Durante mucho tiempo, a través de los siglos, esto se ha venido recreando. Aquí tenemos una pintura del siglo XIX en donde vemos la otra versión de Filipides o Fidípides, de las dos maneras es correcto, este maratonista que según la otra versión, la más conocida, fue a avisarles a la ciudad de Atenas que habían ganado ante los persas, y que corrió 42 kilómetros, de allí que el maratón sean 42 kilómetros, en recuerdo, aquí tenemos el ejemplo fundacional de los mitos, en recuerdo de la carrera que hizo Filipides, que probablemente tendría más sentido el hecho de llegar y decir, les ganamos, pero aguas, porque pueden venir ahorita y atacar directamente en la ciudad, cosa que por cierto no hicieron. La leyenda dice que lo último que hizo antes de morir fue decir Nike, que quiere decir victoria, y en esta pintura vemos pues todas las emociones que debió de haber despertado ese momento, ¿no? La incredulidad del personaje que está ahí al frente, este hombre mayor que está abrazando a su nieta y a su hija, en fin, la sorpresa, lo increíble, y según esto fueron las últimas palabras que dijo este maratonista. Algunos piensan que le dio un paro cardíaco, lo que sea, en fin, esta es la historia, y finalmente los griegos ganan en Maratón.
Bueno, el prestigio de esta lucha y de los que combatieron allí está muy relacionada con el personaje que estamos viendo el día de hoy, principalmente, que es Esquilo. Aquí tenemos un busto de Esquilo. Esquilo nace en el 525, esta batalla fue en el 490, y él participó en esa batalla. Entonces, es muy interesante cómo cuando Esquilo manda redactar su epitafio, para entonces él vivía en Sicilia, en un lugar llamado Gela, ya no vivía en Grecia, pero de todas maneras el epitafio de Esquilo, que uno se imaginaría que va a decir, yo fui el primer o el más importante de los primeros dramaturgos que escribió los 7 contra Tebas, los persas, la Orestía, o qué sé yo. Pues no, su gran orgullo era haber participado en la guerra de Maratón. Dice así, este monumento conmemorativo guarda a Esquilo, hijo de Euforión, ateniense, muerto en Gela, en Sicilia, rica en trigales. El Medo de largos cabellos y la célebre bahía de Maratón conocieron su valentía. Entonces, esto nos da una idea de que lo que realmente encontraba, o por lo menos es lo que parece, más digno en la vida de Esquilo no eran las enormes tragedias que nos dejó, sino el hecho de haber sido uno de los héroes de Maratón. Entonces, aquí lo que tenemos es cómo esta batalla de Maratón ya está empezando a tomar tintes míticos, que es parte de lo que explica el por qué estamos viendo esta tragedia. Bueno, vamos a continuar la historia, porque ya en la época en la que los griegos están viviendo en una primera democracia, el arconte de la ciudad de Atenas se va a llamar Temístocles. Ya lo conocemos muy bien, hay una calle en Polanco que lleva su nombre, de este personaje tan interesante de la historia del mundo griego. ¿Por qué? Porque Temístocles, a diferencia de Pericles, no era un aristócrata. Temístocles era un hombre que no había tenido una gran educación, no sabía música, no escribía poesía, era un hombre, digamos, del pueblo, ¿no? Que se fue, digamos, fue escalando y ya en un contexto democrático, pues se queda como el arconte de Atenas. Entonces, Temístocles tiene la visión, por cierto, bastante acertada, de que los persas pues no se van a quedar con los brazos cruzados, ¿verdad? Si eres un imperio, no puedes permitir que un pequeño pueblucho perdido allí te va a ganar una guerra, porque imagínate el ejemplo que les estarías dando a los demás. Entonces Temístocles pues se adelanta un poco a los hechos y se imagina que los persas van a volver, cosa que evidentemente sucedió. Entonces Temístocles tiene la fortuna, ¿no?, los atenienses, de que van a encontrar unas minas de plata que fueron muy importantes en la región del Ática, y con ese dinero, ¿verdad?, va a convencer en la asamblea a los atenienses de que hay que utilizar esa plata en construir una gran flota, en construir una serie de barcos que van a ser muy emblemáticos y que son estos famosos triremes, de 3 triremes, porque eran estas galeras que tenían 3 hileras de remeros. Se podrán imaginar que estos hombres fuertes, pues con 3 hileras de remeros de los 2 lados, pues estas triremes van a ser verdaderos torpedos, o sea, van a ser armas en sí mismas. Vean la punta de la trireme, ahí era una punta de bronce, entonces pues prácticamente lo único que tenían que hacer era embestir a los barcos y destruirlos. Y esa era, digamos, la estrategia militar. Entonces Temístocles empieza a construir en Corinto, que era el lugar donde se desarmaban los barcos, se construye esta flota, les dice a los atenienses, no les dice que es por los persas, sino que les dice que es porque la isla de Egina podría atacarlos, y bueno, logra construir esta flota.
Y pues no se equivocó, ¿verdad? Efectivamente, no Darío, porque Darío muere en el 485 a.C., sino su hijo Jerjes, pues sí se queda con la espinita clavada y él sí dice, saben que esta me la van a pagar los atenienses y de paso pues extendemos el imperio también hacia el lado de Europa, ¿no? Y entonces este Jerjes va a montar un ejército que dice Heródoto que fue de 2 millones de hombres, otra cifra que obviamente está totalmente desproporcionada. Pero quizás aquí, a diferencia de Darío, que probablemente más bien lo que quería era castigar a los atenienses, porque Darío no fue a la primera guerra de Maratón, por lo tanto es difícil pensar que fuera una guerra de conquista. En este caso, Jerjes sí fue personalmente, así que esta sí es una guerra de conquista, y puede que no 2 millones, pero sí muchos, y como habían perdido en Maratón en una batalla en tierra, pues ahora Jerjes se va a asegurar de que va a ir con todo, va a ir tanto por tierra como por mar. El problema es que para que cruce una infantería de esa envergadura, pues se necesitaba atravesar el Helesponto, que aquí dejo marcado. Este Helesponto, que está muy cerca de Troya, este Helesponto, acuérdense que lleva el nombre de Hele, esta niña, hermana de Frixo, que fue salvada por un carnero dorado cuando su madrastra los quería sacrificar, y van volando hacia la Cólquide, y en ese momento se cae la niña Hele, y por eso se llama el mar de Hele. Bueno, hago esta referencia porque es muy importante para la tragedia y para la hermenéutica de la misma que veremos en la segunda parte de la clase. Entonces, ahí está el Helesponto, hay que cruzarlo, y para cruzarlo a Jerjes se le ocurre hacer un puente con los barcos. Entonces, junta los barcos, los va a unir con estos cables de lino y va a formar un puente para que un ejército de ese tamaño pueda ir por tierra, mientras que los demás van a ir por el mar. Y cuentan también los historiadores que los que iban por el mar llegaron a Monte Athos y hicieron allí una especie de boquete para no entrar al mar abierto, al mar Egeo, sino ir bordeando la costa y en ese sentido protegerse de alguna posible tormenta. Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes. Están convirtiendo el mar en tierra y están convirtiendo la tierra en un canal, en el mar. Luego veremos por qué es tan importante esta cuestión. Vámonos a la batalla como tal de la Segunda Guerra Médica, que van a ser dos grandes confrontaciones en las Termópilas y en Salamina. Bueno, vienen atacando, vienen tanto por tierra, como lo pueden ver aquí, como otros vienen por el mar. Algunos se meten acá al Golfo, otros van por fuera. Los que fueron por este lado creo que sufrieron una tormenta, lo que hizo que no fueran tantos los barcos. De todas maneras eran una multitud, pero se ve reducida la flota, y los que vienen por tierra pues van a llegar a este estrecho, ¿verdad? Van a llegar a las famosas Termópilas, donde esta vez sí los atenienses se alían, perdón, los espartanos se alían a los atenienses, y al mando de Leónidas va a venir la famosa batalla de las Termópilas, de la cual hay una película donde se representa a los persas de una manera, por cierto, muy particular, y van a perder. Pierden los espartanos, acuérdense que ellos tenían como lema victoria o muerte, así que se mueren todos, y van a continuar su paso, aunque ciertamente los logran retrasar un poco. Vienen por toda esta región de Beocia. En Beocia está la famosa ciudad de Tebas. Tebas, archirrival de Atenas, prácticamente les dicen, ¿saben qué? Pásenle, como decimos los mexicanos por acá. Y entonces, pues ya están a las puertas de Atenas, y ahí está Temístocles viendo que ahora sí vienen en serio, ¿no? Y entonces viene esta anécdota que es muy interesante, de que Temístocles manda una delegación a preguntarle al oráculo de Delfos qué pueden hacer o cuál va a ser la situación en esta batalla.
Entonces llega la delegación, pregunta, la pitonisa responde y dice, todo va a terminar ardiendo por el poder y la furia de Ares. Cuando llega esta información, este veredicto del oráculo a Atenas, pues lo reciben con un dolor y con una desesperanza brutal. O sea, no hay nada que hacer. Esto va a arder, no va a arder Troya, va a arder Atenas. Temístocles, el arconte, pues no se queda con ese desánimo y manda otra delegación para, digamos, ver si dentro de la destrucción existe alguna posibilidad. Y en esta segunda respuesta, a través de la pitonisa, dice algo muy crítico. Zeus concede una protección en un muro de madera. Entonces llegan con esta información, Temístocles utiliza su inteligencia hermenéutica y le da un sentido a todo esto. Algunos pensaban que eso significaba que se iban a proteger en una empalizada o siendo en aquel entonces el Partenón prácticamente de madera, pues significaba que debían de meterse allí. Pues lo que dice Temístocles es no, lo que tenemos que ir es ese muro de madera son los barcos que construimos desde tiempo atrás. Y lo que tenemos que hacer es abandonar la ciudad. ¿Qué? Sí, abandonar la ciudad. Todos, no se va a quedar nadie aquí. Las mujeres y los niños se van a ir a Trecén, una ciudad aliada de Atenas, y los demás, los hombres, se van a ir a Salamina. Entonces, abandonan la ciudad, hay que tener en cuenta lo que eso significa, no te vas a llevar nada, van a destruir todo, ¿verdad? Pero vas a salvar la vida. Y esa vida es lo que seguramente no se va a poder reponer después. Creo que ahí Temístocles nos ha dejado una gran lección. ¿Qué es la ciudad? La ciudad no son sus monumentos, todos fueron destruidos por los persas. La ciudad no son sus riquezas, la ciudad son los ciudadanos. Eso es una democracia. Entonces, la ciudad son los ciudadanos y esos ciudadanos es lo más valioso que tiene una ciudad. Y entonces se van a Trecén, el resto se va a Salamina, donde el gran general Temístocles va a hacer que los persas combatan en el lugar en donde a él le conviene que lo hagan, y es precisamente en la isla de Salamina. Entonces aquí tienen la isla de Salamina, la estoy marcando aquí, y ahora lo que tiene que lograr Temístocles es que Jerjes quiera ir a pelear a ese lugar. Como antes habían perdido en tierra, los persas tenían, digamos, confianza en su flota. Eso también es importante decirlo. Y también que aquí encontramos un eco de lo que vimos nosotros en Troya. ¿Por qué? Porque se acuerdan que en Troya, se acuerdan que en Troya, cuando los aqueos se van o fingen esta retirada, dejan el caballo con un personaje llamado Sinón, que lo dejan todo golpeado allí para que sea el que meta el caballo a la ciudad o entre con él y luego con una antorcha les avise cuándo entrar. Bueno, pues ese supuesto traidor aquí se va a llamar Sición. Entonces lo que hace Temístocles es usar la misma estrategia, engañar a Jerjes diciéndole que, claro, Jerjes ya entró en Atenas, ya la destruyó, pero no encontró a nadie, y entonces el traidor le dice, pues es que se fueron a Salamina, pero pues no los dejes huir. Lo que quieren estos es irse de allí. Entonces Jerjes, en sus ganas de vengar a su padre y acabar con ellos por fin, pues va a caer en el gambito. Y entonces va a venir aquí a Salamina, va a cerrarles el paso, claro que son flotas egipcias, fenicias y demás, y va a cometer un craso error. Se va a meter a los estrechos, a estos lugares en donde hay muy poco margen de maniobra para el tipo de embarcaciones que tenían los fenicios, que eran muy grandes, muy pesadas, y entonces los atenienses y sus aliados que los están esperando aquí en las costas de Salamina, esta es la costa del Ática, pues los van a enfrentar en el lugar en donde tienen todas las de ganar.
Y entonces con estas tirrenes, literalmente los embisten, los destruyen, los barcos, se caen los persas y sus aliados y los van ensartando allí como si fueran atunes y pues se vuelve a producir la chica, como solemos decir, y ganan una vez más los griegos. Entonces, este triunfo va a ser importantísimo y la tragedia de Esquilo está inspirada en todo esto. Él estuvo allí y en una parte de la tragedia narra el momento particularmente dramático, ¿verdad? Cuando están todos ahí metidos dentro de los barcos al amanecer, escuchan el sonido de la trompeta, ¿no? Y viene la arenga que va a ser tan importante cuando alguien dice, adelante, hijos de los griegos, libertad a la patria, libertad a vuestros hijos, a vuestras mujeres, los templos de los dioses de vuestra estirpe y las tumbas de vuestros abuelos. Ahora es el momento de combatir por todo esto. Esos son los versículos 395 al 405 de la tragedia de los persas de Esquilo, que en cierto modo pues podemos pensar que sí es en alguna parte un documento histórico de la batalla donde participó él en Maratón, pero también en la batalla de Salamina. En Salamina, si hoy vamos, pues nos vamos a encontrar un monumento que conmemora ese triunfo tan importante dentro de la historia de Grecia, pero dentro de la historia universal. Entonces, ese triunfo es fundamental porque es a partir de esa batalla y del triunfo en ella que los atenienses vuelven a su ciudad destruida, en ruinas, pero con la victoria y con el dominio sobre el mar Egeo. Entonces, como ya tienen esa flota, se van a convertir en la potencia marítima del Egeo y van a venir lo que se conoce como el siglo de oro, pero no es un siglo, en realidad son 50 años, que bueno, básicamente es el tiempo en el que Pericles es arconte de Atenas, en donde Fidias va a crear el Partenón y en donde se va a desarrollar toda esta magnífica ciudad con todas las producciones culturales que conocemos en escultura, en arquitectura, en filosofía, en ciencias, en todo, en lo que yo me atrevería a calificar como los 50 años más gloriosos de la historia de Occidente y creo que sería difícil poderlo rebatir, ¿no? Bueno, ahí es donde tenemos el teatro, las tragedias, todas pertenecen a la Atenas clásica, es el momento en el que estamos, y desde luego la tragedia que vamos a ver el día de hoy, los persas de Esquilo, que escribió en el 472 antes de Cristo. La fecha es muy importante, ¿por qué? Porque estamos hablando de 8 años de diferencia entre la batalla de Salamina y la representación de los persas de Esquilo, que incluso algunos creen que se tuvo que haber representado en el Ágora y no en el Teatro de Dionisio porque todavía no terminaban de hacerlo. Entonces vamos a pasar ahora a la parte, digamos, de la literatura, así que ya no necesitamos compartir pantalla y vamos entonces a ver esta importantísima tragedia. Bueno, eh, la victoria sobre los persas, y esto es lo que explica por qué estamos viéndola en un curso de mitología, es uno de los mejores ejemplos de aquello que solemos llamar memoria mítica. Entendemos por memoria mítica algo que tiene que ver con la conservación, con la transmisión de una narración que hace un pueblo de un suceso histórico o semi-histórico que ocurrió y que resulta fundamental para su identidad y que se suele conmemorar a través de ciertos rituales. No es, y hay que señalarlo con toda precisión, la memoria histórica. La memoria histórica es una cosa y sirve a una finalidad. La memoria mítica es distinta y tiene una finalidad diferente. Digo, hablar, por ejemplo, de la celebración del 15-16 de septiembre
pues sabemos que no fue exactamente como nosotros lo celebramos, porque históricamente no fue así, pero la memoria mítica así lo ha guardado. Y lo mismo podríamos hablar de el águila devorando a la serpiente, etcétera. Todos los pueblos tienen, el Pípila, todos los pueblos tienen memoria mítica, leyendas que son inciertas e incomprobables, que históricamente quizás algunos querrían descartarlas, pero que yo creo que no deberíamos de tirarlas al bote de la basura, ni mucho menos, porque si bien a veces su contenido ideológico es un tanto cuestionable, forman parte de la identidad de un pueblo, eh, no tienen la finalidad historiográfica de saber exactamente qué pasó, sino que vemos en ella cómo se utiliza o se reutiliza un evento en términos, digamos, ideológicos. Acuérdense que la memoria, pues, de alguna manera siempre tiene que ver con el presente y se va a narrar con diversas finalidades y se va a mantener a través de distintos rituales. Entonces, todos los pueblos tienen memoria mítica. Aquí estamos viendo cómo un suceso que hacía 8 años había ocurrido ya había entrado en vías de la mitificación. Entonces, tenemos aquí el ejemplo de cómo un suceso histórico se convierte en un mito. En realidad, esa es una de las cosas por las cuales he querido tomar esta tragedia, para que vean cómo hay mitos que surgen de un suceso histórico, no todos, pero este sí, y cómo a partir de él los griegos van a ir construyendo su propia identidad a partir de un fenómeno que llamamos alteridad, ¿no? Es decir, ese otro es lo opuesto de lo que yo soy. Y normalmente todas las virtudes las tengo yo y todos los defectos las tiene ese otro. No, los griegos no son ni diferentes a ningún otro pueblo y cultura que haya existido antes. No son distintos a los mexicas en esto, ni a los mayas, ni a ninguna cultura humana, porque todas han hecho lo mismo. Entonces, si yo soy honesto, tú eres deshonesto; si yo soy blanco, pues tú eres oscuro, y con todas las implicaciones. Bueno, así es como para bien o para mal se construyen las identidades a través de formar una alteridad. Ahora, esta alteridad es muy importante porque va a constituir un verdadero mito, un verdadero antes y después, no solo para la historia de los griegos, sino para toda la cultura occidental. Estos son los triunfos, Maratón y Salamina, sobre todo, con los cuales los griegos entran a la historia. Hasta aquí los griegos eran pues prácticamente un pueblo insignificante, pero ahora sí van a entrar en la historia y se van a convertir en un imperio también, etc., etc. Bueno, de esto solamente tenemos la versión griega, no tenemos desafortunadamente la versión persa. Los persas evidentemente tenían escritura cuneiforme y hay muchos textos, pero por alguna razón ellos no hablan de esto. No hablan de esto porque no fue importante, muy probablemente en el caso del Maratón. No hablan de esto porque no les convenía, pues probablemente también. Bueno, por lo que sea, solamente tenemos como fuentes a Heródoto y a Esquilo para saber qué fue lo que ocurrió en estas guerras médicas. Entonces, el caso de Esquilo, el padre de la historia, pues está un poco más cerca de la historiografía. Sin embargo, ya por las cifras que he venido manejando aquí, pues te habrás dado cuenta que así como historiográfico, pues probablemente no lo sea tanto. Y no olvidar algo que mencioné la semana pasada y que es muy importante. Acuérdense que para los griegos la historia es un género literario, la filosofía era un género literario. Entonces, no le podemos pedir a Heródoto que estuviera escribiendo historia en el sentido en que nosotros la entendemos. ¿Por qué? Porque era en parte también literatura. Es muy interesante porque aquí tenemos a Esquilo, un dramaturgo, que es más bien literatura, pero no deja de tener en parte o de ser por momentos un documento histórico, pero más hacia lo literario,
y Heródoto, que es un historiador, pero que en cierta forma también hace literatura. Obviamente que Esquilo, pues sí se puede tomar más libertades, porque evidentemente a él no le importa tanto contar lo que pasó, sino darle un sentido a lo ocurrido. ¿Okay? No en balde lo estoy enfatizando mucho. Entonces, ¿qué es lo que se construye a partir de esto? Bueno, los griegos construyen la polaridad occidente-oriente. A partir de este momento hay una construcción ideológica de un occidente que ha triunfado sobre el conquistador bárbaro y que ha dejado una lección para los siglos y el porvenir, en donde los hombres libres, es decir, los atenienses que no tenían un tirano, ya había terminado esa época con Pisístrato, han vencido a un imperio que estaba gobernado por alguien que desde su punto de vista sí lo era. Entonces es el triunfo que va a representar la superioridad política y moral de los atenienses y que de algún modo va a encabalgarse con todos los pueblos míticos o históricos con los que los griegos se van a relacionar. Y entonces dentro de esos mismos bárbaros, pues en cierto modo podrían estar los troyanos y también aquellos pueblos que estaban en los márgenes fantásticos, como los pueblos de las Amazonas, etcétera, ¿no? Hay toda una construcción de alteridad oriente-occidente que a final de cuentas va a ser el nacimiento de la idea de Europa, esta Europa libre y racional que ha triunfado sobre un oriente despótico y demasiado inclinado al lujo y a la riqueza. Entonces, pues no estamos viendo cualquier cosa, ¿verdad? Estamos viendo el nacimiento de un mito que sigue de alguna manera perviviendo hasta nuestros días en formas positivas y en formas negativas, y que nace de este hecho histórico, pero que ya se ha vuelto un mito tan solo 8 años después de esa batalla fantástica de Salamina. Bueno, entonces, este es, digamos, el contexto de la tragedia de los persas, que ahora tendríamos que quizás matizar, ¿no? Porque dije al principio que esta era la única que, de las conservadas, que no está basada en un mito, sino que está basada en un hecho histórico. Pero como ese hecho histórico ya había entrado en días de la mitificación, pues ya quién sabe hasta qué punto podemos decir que no está inspirada en un mito. Por otro lado, muchos de aquellos mitos ellos los entendían en un sentido histórico. Entonces, esta división entre tragedias basadas en hechos históricos y otras basadas en mito, pues no deja de tener algo de artificial. Bueno, ¿qué es lo que me interesa llegados a este punto? Vamos a ver la tragedia de Esquilo y vamos a tratar de encontrar allí, si es que ustedes ya la han leído antes, pues mucho mejor. Si no, evidentemente los invito a que ustedes hagan su lectura. Vamos a tratar de ver qué sentido le está dando él a todo esto. ¿Ah? Ya dijimos que no está tan preocupado por los hechos en sí, sino por el significado de los mismos. Por eso es que él está creando, digamos, un mito con esto, le está dando un sentido a esas batallas, y la pregunta que siempre orienta nuestro trabajo: ¿cuál es el mensaje de esta obra? Esta obra tiene que ver con la interpretación que yo acabo de dar en términos generales de la polarización Oriente-Occidente, o no, o va por otra línea y nos está planteando otra cosa. Entonces, vamos a ver si podemos resolver este crucigrama hermenéutico. ¿Qué sabemos de Esquilo? Vamos a empezar por el autor. Bueno, Esquilo nace en el 525 y es originario de Eleusis. Eleusis, ya lo hemos dicho, es una ciudad muy cercana a Atenas,
pero que tiene una carga simbólica muy importante, como que decir Eleusis vendría a ser como hablar de la Basílica de Guadalupe, toda proporción guardada en aquel entonces, o los griegos obviamente pertenecen al cristianismo ortodoxo, pero bueno, por tratar de hacer un símil, o sea, hay un sentido religioso muy importante asociado a Eleusis, de donde era originario Esquilo, porque además acuérdense que allí se realizaban esas famosas iniciaciones secretas, misterios, que prometían perderle el miedo a la muerte. Entonces, Esquilo probablemente participó en alguna de estas iniciaciones y luego se le acusó de que las divulgara o divulgara parte de ello a través de sus obras, a través de sus tragedias, como si él estuviese revelando misterios que deberían de permanecer ocultos. Este cargo era muy grave, porque inclusive podía llevarlo a la pena de muerte. Bueno, a Esquilo lo dejaron con una multa y a partir de allí se fue a vivir a otros lugares y terminó llegando a Atenas. Pero lo que es muy importante aquí es remarcar que Esquilo, de los tres grandes trágicos, va a ser el que tiene un aire, digamos, teológico o religioso mucho más acusado que lo que vendría a ser Sófocles o no se diga Eurípides. Entonces, bueno, hay toda una veneración a Esquilo, evidentemente, y esto lo podemos ver en aquella época en una comedia que se llamó Las ranas de Aristófanes, en donde el coro, por cierto, lo hacen unas ranas que están croando, y es la situación hipotética de cuando ya habían muerto estos tres grandes trágicos, ir a ver a cuál rescataríamos del Hades si pudiéramos hacerlo. Tú ponlo en el contexto cultural que tú quieras. Imagínate que nosotros dijéramos, bueno, pues tenemos que recuperar o podemos recuperar a fulanito, sultanito o perenganito. ¿A quién recuperaríamos de nuestros grandes intelectuales o de nuestros grandes compositores, etcétera? Bueno, es una pérdida terrible para Atenas cuando ya habían muerto ellos tres, porque acuérdense que ellos no solamente estaban cumpliendo una función de entretenimiento, eran sus sabios. Y bajo esa perspectiva, pues la obra de las ranas plantea esta situación hipotética y al final al que van a rescatar del Hades, pues es a Esquilo. Entonces Esquilo va a tener esta aura de ser el primero, por momentos o para algunos el más importante. Evidentemente es una cuestión de gustos, te gusta más Esquilo o Sófocles o Eurípides, y nos deja, escribió como unas 80, nos quedan 7 completas, la primera de ellas los persas, y luego las que ya he mencionado en algún otro momento, creo que ahorita no vendría al caso hacerlo. Ok, entonces, para empezar la hermenéutica de los persas, lo primero que va a llamar la atención y lo que probablemente amerita hacer una hermenéutica de esta tragedia es el hecho de que está contada desde el punto de vista de los persas. Y aquí empieza la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué contar esto desde los persas? ¿Por qué incluso situarla en Persia? ¿Por qué no hay un solo griego en escena? Entonces, llama mucho la atención esto y probablemente una de las respuestas tenga que ver con que, pues, si se trata de una tragedia y todas las tragedias tienen que ver con el dolor, bueno, pues, ni modo de escribir una tragedia sobre un triunfo. No tendría quizás mucho sentido, así que más bien la posibilidad de escribir una historia relacionada con el dolor, pues estará más del lado de los persas que del lado de los atenienses. Pues esto podría explicar por qué está contada desde el punto de vista de los persas, pero probablemente no sea la única razón. Eh, para interpretar esta tragedia, no debemos olvidar que aunque como a nosotros nos han llegado pues unas cuantas de las muchísimas tragedias que se representaban en el Festival de Dionisio y en las Leneas, a nosotros nos han llegado así
pero acuérdense que formaban parte de una tetralogía o de una trilogía. Esta tetralogía o trilogía, trilogía porque eran 3 tragedias y tetralogía porque cerraban con un drama satírico. Este drama satírico era una obra, hasta cierto punto, chusca, ¿verdad? En donde aparecían los tragoi. Estos tragoi, de donde viene la palabra tragedia, eran estos personajes que aparecían con máscaras de macho cabrío y que desarrollaban, digamos, una especie de sketch en donde la gente, después de chutarse 3 historias de dolor, pues no regresaba a su casa queriéndose colgar de una viga, ¿no? Y entonces, pues se quedaban con un sabor de boca un poco menos amargo. También recordar que estas obras se representaban en un festival religioso, en el caso de Esquilo, tienen un sentido religioso, evidentemente, no solo, pero también, y que bueno, aquello de ir al teatro era cine permanencia voluntaria, porque ibas a ver las 3 tragedias más el drama satírico, y entonces, por lo que sabemos, esto empezaba al amanecer y terminaba al atardecer, o sea, eran, que quieren, 10, 12 horas de esta representación, que es difícil nosotros hacernos una idea de cuánto tiempo. La lees muy rápido, pero acuérdense que todo aquello implicaba una coreografía, entonces eran horas y horas y horas allí en un tiempo que, perdón, en un mundo en donde el tiempo, 2 horas no era lo que nos parece a nosotros una eternidad. Bueno, como antecedentes de los persas, ahorita hablo de la trilogía, pero como antecedentes hay una tragedia escrita por Epicarmo, que no ha llegado a nosotros más que la referencia de ella, que se trataba de los persas, anterior, y de otro dramaturgo que aparentemente fue el maestro de Esquilo, que se llamó Frínico. Y Frínico, esto es muy importante, escribió una tragedia sobre la captura de Mileto, esta historia que te conté al principio, donde se enciende la enemistad entre los persas y los atenienses. Entonces, él cuenta la tragedia de Mileto, pero la contó de tal manera, no tenemos la historia como tal, pero algo debió de haber pasado porque lo multaron y le impidieron volverla a representar. Suponemos que quizás por la manera en la que lo contó, por el dolor que produjo, algo no gustó y tuvo ese destino. Él mismo escribió 4 años antes que esta tragedia una llamada Las Fenicias. Eurípides tiene otra tragedia con el mismo título. Las Fenicias, pues ¿quiénes son estas Fenicias? Pues las esposas de los fenicios que se unieron a los persas y que no vieron regresar a sus esposos. Entonces, estos son los antecedentes. Vamos a lo que es la trilogía. No tenemos las obras, pero sí sabemos cómo se llamaron. Entonces, vamos a tratar de reconstruirlo dentro de lo que viene a ser una aventura hermenéutica y por lo tanto, pues hasta cierto punto subjetiva. La primera de las tragedias que se representó en el ya lejano 472 a.C. se llamó Fineo. No sé si a alguno de ustedes les suene. La segunda fueron los persas. La tercera se llamó Glaucopodnieo. Y la tercera, Prometeo, encendedor del fuego. ¿Por qué hacer referencia a estas trilogías o tetralogías? Bueno, porque normalmente el mensaje no estaba solamente en una de estas obras, sino en el conjunto de ellas. Y estas, digamos que estaban ligadas, a veces temáticamente, como es el caso de la Orestiada, que esa trilogía sí la tenemos completa, pero otras veces, digamos que el hilo conductor era de carácter, de un contenido moral o religioso o de otra índole. Entonces, vamos con Fineo. Fineo es un personaje que nosotros ya vimos cuando estudiamos las argonáuticas de Apolonio de Rodas. Se acordarán de este personaje que estaba en los huesos porque cada que quería comer llegaban unas arpías y se llevaban su plato de comida y le dejaban sus excrementos. Entonces, este Fineo está ya en los huesos, llegan los argonautas
y se lo encuentran en estas condiciones. Él es el único que va a poderlos ayudar para librar el famoso choque de las rocas sin Pléyades. Acuérdense que estas rocas chocaban entre sí y destruían a los barcos, y a cambio de que los hijos de Bóreas, que son uno de los que van con los argonautas, se lleven o echen de ahí a las arpías, pues él les va a decir cómo pueden librar ese famoso golpe de las rocas con el famoso truco de la paloma. Bueno, no lo hace por nada, sino que les dice, pues llévense a las arpías y yo les digo cómo pasar. El punto aquí es por qué está castigado Fineo. Pues Fineo está castigado, como lo dijimos en su momento, porque siendo un adivino, en lugar de reservarse muchas veces lo que sabe, comete el error de decirlo todo y de no discriminar entre lo que debe y lo que no debe de decir. Y eso es la razón por la cual Fineo está castigado por las arpías. Bueno, luego tenemos la historia de los persas y luego viene Glauco. Este Glauco, porque hay muchos Glaucos y ya hemos visto varios, este Glauco es un personaje que era originalmente un pescador que se encontró en el mar una planta de la inmortalidad. Esto recuerda mucho el mito sumerio de Gilgamesh. Así que otra vez vemos la influencia oriental en algunos mitos griegos. Total, que toma esta planta, él sí se vuelve inmortal, le sale entonces una cola de pescado, las barbas se le vuelven unas algas verdes que están ahí en el mar, y luego se enamora de Escila. Esta Escila de la Odisea que conocemos o que recordaremos algunos de nosotros, se enamora de ella cuando era una chica muy hermosa y como no le hace caso, le pide ayuda a Circe, a la maga Circe. Circe se enamora de Glauco, entonces en lugar de darle algo para ganarse el amor de Escila, lo que hace es convertir a Escila en un monstruo, y de allí ese famoso estrecho de Sila y Caribdis que conocemos por la Odisea o que veremos más adelante. Y la última obra es Prometeo encadenado. Sabemos que Prometeo se robó el fuego de los dioses y fue castigado, encadenado a una roca con el buitre y el hígado y lo demás. ¿Tienen alguna relación estos dramas con los persas? Bueno, pues vamos a ver. La estructura de la obra es la siguiente. La obra empieza con un prólogo en donde hay un coro de ancianos persas, que son los que abarcan, digamos, del primer versículo a por ahí del 180, una cosa por el estilo. Después viene la intervención de Atosa. ¿Quién es Atosa? Pues Atosa es la viuda de Darío y es la madre de Jerjes, por lo tanto es la gran reina persa. Después entra el mensajero a traer las noticias de la batalla. Después vuelve a intervenir Atosa, habla con el espectro de Darío, su esposo, y al final aparece Jerjes como el gran derrotado. Bueno, como pueden advertir ya desde aquí, y además ya lo había dicho anteriormente, en el reparto no hay ningún griego. Los únicos griegos que están son los que están viendo la obra. No sabemos si en el ágora o en el teatro o en algún lugar la estaban viendo, ¿verdad? Son los únicos. No hay ningún personaje griego allí. Todos son persas. ¿Dónde se lleva a cabo? En la ciudad de Susa, que era la ciudad de Darío. Por lo tanto, ahí viene también un elemento muy importante, ¿no? Ya sabemos que para hacer hermenéutica necesitamos imaginar la recepción de la obra. Entonces, allí están viendo esta obra de los persas, pues 8 años después, algunos que seguramente habían peleado estas batallas, tanto la de Salamina como incluso las de Maratón, ahí están esposas que habrían perdido a sus maridos, ahí están madres que habían perdido a sus hijos, ahí están padres que habían, en fin, ahí están los griegos asistiendo a una obra sobre sus enemigos que son los persas y que va a ser contada desde esa perspectiva. Entonces, no voy a ir a toda la obra, evidentemente, solamente voy a retomar las partes más importantes
y voy a hacer un resumen de ella. Pero voy a ir leyendo los fragmentos que son más importantes desde el punto de vista de la hermenéutica. Entonces, vamos a empezar con el coro, con los primeros versículos. Acuérdense que entra el coro, este coro danza, ¿no? Lleva toda una coreografía y está diciendo algo como esto. Estos que estamos aquí, tras partir los persas para tierra griega, recibimos el nombre de fieles y por privilegio de nuestra ancianidad, el de guardianes de estas ricas moradas repletas de oro. El propio rey, el soberano Jerjes, que nació de Darío, nos escogió para cumplir la misión de velar por nuestro país. Preocupado por la vuelta del rey y la de su ejército, en oro abundante, como adivino de desgracias, ya se siente muy turbado el corazón dentro de mí. Todo el vigor de la juventud de Asia ha partido, y por su esposo se queja aullando la esposa que lo extraña. Y no hay nadie, mensajero ni jinete, que llegue aún a la ciudad de los persas. Entonces, aquí está el contexto de la obra, los ancianos que están preocupados por el rey, por el ejército, por la juventud de Asia, que hablan de cómo las mujeres están aullando porque extrañan a sus maridos y además no tienen noticias. Entonces, el contexto, estamos en Susa. Aquí hay algo también interesante. Se podría pensar que esta obra viola algo que hemos visto en otras tragedias, que es el tema de la distancia trágica. Yo voy a una obra de teatro y hay una distancia trágica porque no me están contando cosas que están pasando en ese momento, me están contando de un pasado mítico. Tú dirás aquí, pues no es un pasado mítico porque esto había ocurrido 8 años antes. Pero ¿dónde está esta capacidad de transportarse? No es en el tiempo, sino es en la geografía, porque como todo esto está situado en el reino de Susa, como esto lo están cantando los ancianos persas, etcétera, a donde nos está transportando Esquilo, es a un lugar al que él seguramente nunca fue, más que con su imaginación, y a donde nos quiere llevar él con la misma, que es a esa situación y a ese momento, que además es muy propicio, porque ahora ustedes ya conocen la historia, así que están situados exactamente igual, toda proporción guardada de cómo lo estarían los atenienses hace cerca de 2500 años. Bueno, el versículo 65 es muy importante, es la primera estrofa, porque dice lo siguiente: ya ha cruzado el ejército real, destructor de ciudades, de la tierra vecina, allende del mar, tras haber pasado el estrecho de Gele, hija de Atamante, sobre un puente formado por barcos atados con cables de lino. ¿Okay? Esto ya lo vimos en la diapositiva. Luego de haber echado al cuello del mar ese yugo, afirmado con múltiples clavos, que sirviera de paso. Van a ver por qué es tan importante esta referencia en el versículo 65 del coro. Entonces, este es el puente que hizo Jerjes para poder cruzar el Helesponto, y aparece después la gran reina Atosa. Atosa es, ya lo habíamos dicho, la viuda de Darío, es la madre de Jerjes, y está muy preocupada. Y además ha tenido unos sueños, nada halagüeños y algunos presagios, en fin, no está nada tranquila, habla con el coro de ancianos, pero hay algo que voy a destacar aquí, que es, creo yo, muy interesante, porque está imaginándose lo que pudiera ser, pues, inimaginable, pero de todas maneras, de algún modo posible, la derrota de los persas, ¿no? Y entonces dice, para mí fue terrible de ver, se refiere a los augurios, como lo es oírlo para vosotros, se refiere a los mismos. Pues lo sabéis bien, si mi hijo llegara a triunfar, sería un héroe fuera de lo común, pero si fracasara, no tiene que rendir cuentas a la ciudad y con tal de que se salve, seguirá siendo rey de esta tierra. Okay. ¿Por qué crees tú que son tan importantes estos versículos en relación con el sentido de la obra y con el mensaje que intenta comunicar? Bueno,
porque nos revela dentro de los múltiples significados y sentidos que tiene una historia, un contenido evidentemente político, ideológico. Lo único que tranquiliza a Tosa es que si finalmente su hijo Jerjes se salva, pues por muy mal que le haya ido en la guerra, va a seguir siendo rey, no tiene que rendirle cuentas a la ciudad. Así que aquí Esquilo, evidentemente, está metiendo su cuchara, digamos, en términos ideológicos y políticos, contrapunteando lo que es la incipiente democracia ateniense contra la tiranía de lo que ellos veían como estos déspotas orientales. Entonces, hay otro pasaje en donde se muestra a una reina que dentro de todo este poder, y este es un tema muy particular de Esquilo, dentro de todo este poder, pues cae en esta ignorancia arrogante, ¿no? Porque dice la reina, ¿y a qué fue mi hijo a todo esto? Pues, ¿qué hay allá? ¿Dónde? ¿En Atenas? ¿Qué es eso? ¿Qué tienen? ¿Tienen oro? ¿Tienen plata? ¿Tienen un gran ejército? ¿Tienen un gran rey? No he oído hablar nunca de él. Y entonces en el diálogo dice la reina, ¿y qué rey está sobre ellos y manda su ejército? No se llaman, dice el corifeo, no se llaman esclavos ni súbditos de nadie. ¿Cómo entonces van a poder resistir nuestras tropas? Pregunta la reina. Y dice el corifeo, pues ya destruyeron las de Darío, ¿no? Entonces tenemos otra vez este contenido ideológico de la obra que está celebrando la superioridad, según el punto de vista de los griegos, de su democracia versus la tiranía de los persas. Bueno, entra entonces el mensajero que viene de Grecia y trae las malas noticias que ya todos nosotros conocemos. Oh ciudades de toda la tierra de Asia, oh país persa y puerto abundante en riqueza, cómo de un solo golpe ha sido aniquilada tu inmensa dicha. La flor de los persas ha caído muerta. Esta frase es muy importante, este verso. Ay de mí, mi primera desgracia es anunciar estas desdichas. Es persa, sin embargo, forzoso que yo os informe de todo el desastre. Sí, todo el ejército ha perecido. Entonces, el coro se lamenta por la pérdida de todo esto, la reina no puede salir de su estupor, ¿y qué pasó con mi hijo? Bueno, pues el mensajero de tranquiliza, bueno, no, tu hijo se salvó y está ya por regresar, Jerjes se salva, no muere en esta campaña, y bueno, vienen en los versículos siguientes, que estoy en el 300, algo que es para nosotros como lectores un poco aburrido, pero que tiene una gran importancia, porque es una lista de los generales persas que murieron en la batalla de Salamina. Bueno, no sabemos si sea exactamente o no los que él menciona, pero inmediatamente al ver esa lista, nosotros como ya lectores intertextuales pensamos en el catálogo de las naves de la Ilíada, pensamos en la lista de los aliados troyanos de la Ilíada, pensamos en esta parte tan característica de la poesía épica, ahora en la tragedia, de las vistas referidas no solamente a los nuestros, sino también a los otros, en este caso a los persas. Y una metáfora que se está utilizando aquí, que quizás en el fondo es de raíz oriental, que es el tema de la flor de la juventud, relacionada, por ejemplo, con el mito de Adonis, pero que ya los griegos han adoptado como parte de su lenguaje para referirse a todos estos jóvenes que murieron en esa misma juventud y vieron truncada su vida, siendo la flor de toda Asia, flor de la juventud. Entonces, estas caracterizaciones griegas de los persas pueden entenderse en dos sentidos, quizás no excluyentes entre sí. Por un lado, están ante un otro al que de alguna forma tienen que revestir con formas de ellos para poder relacionarse con él. Hermenéutica básica, lección 1 de hermenéutica. Segundo, quizás detrás del hecho de revestirlos en cierta manera de griegos, vemos algo que no es exactamente o exclusivamente la alteridad.
Es decir, estamos viendo que hay una construcción de alteridad porque los griegos son demócratas y los persas viven en una tiranía y, bueno, toda esta asimilación con Oriente. Pero, por otra parte, estas caracterizaciones de las listas, de la flor de la juventud, etc., están presentándonos como no tan diferentes como los griegos. Entonces, al menos en esta obra, tendríamos que matizar que si bien hay una construcción de alteridad y hay una idea de superioridad de los atenienses sobre los persas a los que pudieron derrotar, porque ellos son ciudadanos y no súbditos, y los otros son súbditos y no ciudadanos, también hay una construcción digamos, de algo que comparten unos y otros. Bueno, vamos a la tercera parte de la tragedia, que es cuando ya el mensajero ha contado toda esta desgracia, ¿no? Sale de la escena y entonces viene el coro otra vez para lamentarse sobre todas estas cuestiones. Esquilo, al ser el más antiguo de los trágicos, es el que le va a dar más importancia a los coros, porque es el que está más ligado a la lírica anterior, ¿no? Entonces, les voy a leer algunos de estos pasajes. Estoy en el versículo 535, donde el coro dice lo siguiente. Son estos trenos, son estos lamentos. Con manos delicadas, muchas mujeres desgarran sus velos, en llanto abundante empapan su seno, como partícipes que son de la pena. Las esposas persas, con tiernos gemidos, deseosas de ver sus respectivas bodas, se han despedido de las ropas del lecho nupcial, del goce de su juventud, y lloran con lamentos insaciables. Les decía yo que no está exento tampoco aquí el tema de género. Doblegados por el mar pavoroso, ay, son desgarrados, ay, por los hijos sin voz del mar incorruptible. Hacemos aquí una referencia. Los hijos sin voz del mar incorruptible que están tragándose a los persas que cayeron en una batalla naval. Es decir, se refiere a los peces que no tienen voz y que viven en ese mar incorruptible. Dice, llora al varón cada casa que sin él se quedó, y los padres que están ya sin hijos. Ay, lamentan sus penas sin par, e igual los ancianos al oír su completo dolor. Bueno, yo te pregunto, si tú estuvieras en las butacas de ese teatro o en las gradas del Ágora hace 2500 años y tú estuvieras escuchando todos estos lamentos, ¿qué sentirías? O bien, ¿qué te imaginas o qué crees que sintieron los atenienses? Una de dos. O estaban diciendo, ¿cómo me alegro? Porque estos desgraciados invasores malditos y demás infelices nos vinieron a invadir 2 veces, cuando que era totalmente injusto y además ellos siendo todopoderosos y nosotros que no éramos prácticamente nada, y entonces que sufran estos desgraciados, puede ser, o bien en esos mismos lugares estaban pensando igualito que yo. Ellos también tienen madres, tienen esposas, tienen abuelos y tienen dolor. Ellos también sufrieron. Entonces, evidentemente hay público para todo, y no voy a decir que hubo una recepción única de la tragedia, pero si no echaron de allí a Esquilo a jitomatazos, ni lo multaron, ni le impidieron volver a representar los persas, es porque de alguna manera los que estaban ahí probablemente estaban más cerca de la segunda recepción que de la primera, cosa que viene evidentemente inducida por la misma obra, ¿verdad? Y sobre todo en esta parte coral, que es la parte emotiva, es como la música de nuestras películas, ¿verdad? Es cuando te llega la emoción que hace que cuando tú leas la obra, pues
evidentemente hay una simpatía hacia los persas. Y bajo esta perspectiva, probablemente tendríamos que pensar que por un lado es verdad que hay un mensaje de carácter ideológico, político, de superioridad, y por otro lado, o al mismo tiempo, o quizás más aún, existe esta otra vertiente en donde ellos están sufriendo por la pérdida de esposos, hijos, etcétera. Lo mismo que los atenienses que estaban del otro lado, solamente que la obra nos está contando la historia desde el lado de los persas. Eh, Hay otro versículo que quiero leer textualmente, es también parte del coro y que es muy interesante y no deja de ser hasta cierto punto ingenuo de parte de Esquilo, porque dice, y tras largo tiempo por tierras de Asia, ya no se rigen por leyes persas, ya no pagan tributo a las exigencias del amo, ni se prosternan en tierra adorándolo. Nosotros tenemos bajorrelieves donde tú no te podías dirigir más que tapándote la boca, cubriéndote la boca a propósito de todo lo que estamos viviendo, ante un Darío, ante un Jerjes, para no contaminar el aire que él estaba respirando. Entonces dice Esquilo, pues el regio poder ya ha perecido, ya no tienen los hombres la lengua guardada, pues para hablar libre se ha soltado el pueblo. Es decir, Esquilo está pensando que las consecuencias de la guerra para los persas es que van a dejar de creer en sus tiranos y se van a pasar también a la democracia. Bueno, visto esto al tiempo, pues da un poco de risa, pero de alguna manera refuerza esto que estoy tratando de comunicar o que yo encuentro en la tragedia, de que aún dentro de la misma situación política, este anhelo de libertad que va a ser sagrado para el griego, pues de alguna manera piensan que todos los hombres en el fondo lo comparten y que todos los hombres en el fondo aspiran a esa libertad. Por lo tanto, hasta se llega a imaginar que tan no van a ser distintos que ellos, que pudiera ser que adopten esta visión o esta organización social que es la democracia. Bueno, ya la última parte de la tragedia es el momento en el que Atosa va a hablar con su marido, la sombra, el espectro de Darío. Ahí está la tumba, nos podemos imaginar que también había todo un efecto escénico en el momento en el que se aparecía Darío allí y empezaba a hablar. Claro, Darío murió 5 años antes, pues no está enterado de lo que ha ocurrido, se va a enterar de lo que pasó a través de su esposa, pero por otro lado, él tiene la sabiduría de los muertos. Él tiene, digamos, el haitión, es decir, la explicación del origen, o bien, si lo queremos utilizar otro término, el mitos, ¿sí? El sentido. No como lo pensaba Aristóteles. Aristóteles pensaba que el mitos era el argumento de una tragedia. Aquí yo lo estoy viendo como el sentido de, el porqué, la explicación, ¿ok? Esto es lo que pasó, pero eso es la historia. La parte en donde entra la imaginación es, bueno, ¿y por qué? Dice la sombra, ¿y cuál de mis hijos condujo la expedición hasta allí? La reina responde, el valiente Jerjes. ¿Fue a pie o navegando como el desdichado intentó esa locura? De ambos modos, dice la sombra, pero ¿cómo pudo llevar un ejército tan grande atravesando a la otra orilla? Mediante artificios, responde la reina. Y entonces dice la sombra de Darío, y lo consiguió hasta el punto de poder cerrar el gran Bósforo. No piensen en el Bósforo, que hoy nos resulta familiar, que está un poco más arriba, que es el que une la parte europea y la parte oriental de Estambul. No, el Bósforo entendido como el Helesponto, ¿no? Y entonces dice Darío en el versículo 751, dice, parece que ahora se ha hallado una fuente de males para todos los seres que quiero. Sí, ya ha venido la desgracia. Y mi hijo, sin advertirlo, con una juvenil temeridad, lo ha llevado a cabo. Sí, su propio hijo. Sí, él abrigó la esperanza, esto es lo importante, de sujetar con cadenas como a un esclavo
al sagrado fluyente Helesponto, al Bósforo, acuífera corriente de un dios. ¿Cómo quisiste sujetar con cadenas a un dios? Y luego que le impuso trabas hechas con el martillo, abrió un inmenso camino para nuestro ejército. Él, que es un mortal falto de prudencia, creía que iba a imponer su dominio a todos los dioses y concretamente sobre Poseidón. ¿Cómo no iba a estar mi hijo afectado de una enfermedad de la mente? Aquí viene entonces el gran Darío, que como ustedes lo pueden ver y seguramente lo leerán si tienen oportunidad y quieren hacerlo, es tratado con un gran respeto. En ningún momento hay ni el menor asomo de burla, ni siquiera de rencor, y viene a transmitir cuál es el sentido de todo esto, el error trágico, la jamartía de Jerjes, que fue crear el puente de barcos para cruzar el Helesponte, encadenando así o queriendo encadenar con ello a Poseidón, ese dios del mar que luego trajo como consecuencia la derrota en una batalla marítima donde terminaron los persas siendo ensartados como atunes y tragados por los mismos peces en el mar, es decir, sin sepultura. Entonces, aquí está lo que para Esquilo es el sentido de la derrota de los persas, pero al mismo tiempo de la victoria de los griegos o de los atenienses, de los griegos, vamos a decir en este caso. Porque una cosa va ligada con la otra. La falta de respeto a ese límite que marca el Helesponto, la falta de respeto a ese límite que marca la montaña, la falta de respeto a los límites, es la hibris, que no es un pecado exclusivo ni de los griegos ni de los persas, porque podría ser de cualquier cultura y de cualquier ser humano que no entiende que no debe hacer lo que no le corresponde o extralimitarse. Y es aquí donde probablemente está la conexión con el drama de Fineo, que pues se extralimitó en su comunicar todo lo que sabía acerca del futuro. No, hay cosas que no debes de decir, ahí hay un límite. ¿Qué pasa con Glauco? Pues probablemente probó de esa planta de la inmortalidad, sí, se volvió inmortal, pero luego además quiso el amor de Escila y no lo hizo por las buenas y terminó como acabó. Entonces, el caso de Prometeo ni se diga, porque vendría a ser el personaje que representa la hibris en todo su esplendor. En suma, vemos toda esta inflexión religiosa y moral de Esquilo que va unada a un mensaje político sobre la superioridad de la democracia sobre la tiranía y que podríamos tratar de englobar en dos sentidos fundamentales. El primero, evidentemente, hacer un alarde de la democracia. El segundo tiene que ver al mismo tiempo con poder empatizar con los que fueron nuestros enemigos. ¿Cómo? Presentándote a través del otro una posibilidad de hurgar en tu propio dolor. Porque ¿qué es lo que pasó en el momento en el que vieron que los persas se lamentaban por todas sus pérdidas? Pues que los mismos atenienses, además de entender que lo que los unía era el dolor, que es lo fundamental en la condición humana, y que da igual allí qué nacionalidad estés hablando o tocando, eh, podían también, en cierto modo, explorar su dolor a través del dolor de otro. Entonces, bueno, pues con esto prácticamente he terminado. Hemos dejado el día de hoy un poquito más de tiempo y intentaré hacerlo así en un futuro para los comentarios y para lo que ustedes piensan sobre estas cosas. Dejo sobre la mesa una pregunta por si acaso tiene algún sentido para nosotros en lo personal y desde luego en lo colectivo. Volver a visitar, revisitar los persas
a 2500 años de esta guerra que cambió la historia del mundo, ¿tendría algún sentido para nosotros o solamente es un mensaje que sirvió para ese allá y para ese entonces? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si los persas hubieran ganado en Salamina? Entonces, voy a dar por finalizada aquí la clase y si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues encantado de poderlo escuchar.